Bueno, buenas noches. A continuación presentamos el paper de nombre Enlaces HVC en los sistemas eléctricos, presentado por Angie Toledo y Santiago Mora. A continuación encontramos la información general del documento, el cual es realizado por Cristina García Aguilar. Reseña histórica del HVC. Bueno, el HVC surge gracias a que las fuentes de generación de energía suelen encontrarse alejados de los centros de consumo. Por eso es importante realizar un transporte económico y eficiente de dicha energía. Es aquí donde se refleja la importancia de los sistemas de transmisión de energía eléctrica, en donde tenemos que los sistemas HVC nacen en el año 1954 con el proyecto Gotland, primer proyecto de transmisión energética que utilizó la tecnología HVC. Es situado en Suecia. Este proyecto conectaba y Jokkonäs, una región situada en la isla de Gotland, con Västervik en la parte continental de Suecia. Este proyecto fue la primera línea de transporte comercial que transmitía una potencia de 20 megawatts a un voltaje de corriente continua de 100 kilovoltios y fue llevado a cabo por ABB. Históricamente, el transporte de energía eléctrica se realizaba mediante corriente alterna, ya que esta tecnológicamente se encontraba desarrollada para su proceso al elevar la tensión mediante transformadores y realizar el control y gestión de dicha. Y para la CCC esto no estaba desarrollado y dado el avance que tuvo la electrónica de potencia hasta llegar a la forma actual, se ha podido desarrollar el controlador de la corriente CC, lo cual ha permitido el desarrollo de las HVDC. Algunas de las ventajas que tenemos es que permite realizar transportes de largas longitudes de manera eficiente, ya que sus pérdidas son pequeñas. De igual tenemos las líneas de los sistemas HVDC, solamente transmiten flujo de potencia activa, en cambio las HVAC transmiten tanto flujo de potencia activa como reactiva. De igual tenemos que las pérdidas de los sistemas HVDC son menores que en los sistemas HVAC. Esto también significa que para líneas de transporte largas el costo de inversión total sea menor en sistemas de continua que de alterna. Además, encontramos que estas permiten la interconexión con sistemas de corriente alterna asíncronos. Estos tienen mucha estabilidad, ya dado que al someterse a cualquier perturbación, este es capaz de volver a su estado normal de funcionamiento. El control de flujo es muy preciso para la potencia activa del sistema. La HVDC tiene un menor daño para el medio ambiente que la HVAC. Las líneas de transporte pueden ser aéreas, subterráneas y submarinas. Y el desarrollo de la HVDC ha permitido un gran avance en la distribución energética, ya que esta presenta menores pérdidas de potencia que las HVAC convencionales. Futuro de la energía eléctrica. Tenemos que la industria de energía electrónica actualmente busca un cambio en el modelo de negocio de las redes eléctricas a las famosas redes inteligentes Smart Green. Su objetivo es buscar la máxima eficiencia energética y garantizar sistemas sostenibles, eficientes energética y garantizar sistemas de alta calidad. Su funcionamiento se basa en la aplicación de modernas tecnologías de información que permiten una comunicación fluida en las dos direcciones de la red. Los enlaces HVC juegan un papel fundamental en el desarrollo de las redes inteligentes, las cuales supondrían un ahorro energético y económico importante. Encontramos que las tecnologías para el sistema HVDC, en la cual estas se dividen en dos tipos, las tecnologías convencionales o LSC, Line Commuting Converters, y las tecnologías VSG, Voltage Source Current. La primera, las LSC, estas se encuentran basadas en el uso de tristores, que utilizados tradicionalmente en los proyectos de HVDC, y estas permiten un control de encendido, controles de potencia activos, presentan filtros AC y no tienen capacidad para Black Start. Y la tecnología de Voltage Current utiliza convertidores basados en IGBT, Insinuating Gate Bipolar Transistors, y esta, dado el desarrollo que han tenido estos convertidores, ha hecho que esta tecnología sea elegida para los futuros proyectos que se quieran realizar con esta. Encontramos también una lista de comparativa entre ellas, que encontramos que las BSC tienen un menor costo comparados con las LSC. Los armónicos de las BSC son menores y los de la LSC son mayores, por lo cual implica un proceso de filtrado mayor. La conmutación de la BSC no requiere AC, ondas AC, y la LSC sí requiere de ondas AC para su conmutación.
El power factor del control es reactivo y activo en las EBSC, como se mencionaba ahorita, y solo de color activo en las LSC. También encontramos que las BSC permiten Black Start y no presentan filtros AC. Bueno, tenemos la tecnología convencional o LSC, donde es la tecnología convencional más utilizada en los sistemas de transmisión energética, HVDC, ya que dicha tecnología se caracteriza por utilizar tiristores como convertidores de potencia, en donde sabiendo que los tiristores son dispositivos eléctricos formados por elementos semiconductores utilizados en la electrónica de potencia, los cuales permiten conmutar entre dos estados de funcionamiento, tanto conducción y bloqueo. Los tiristores más comunes son los SCR, los cuales presentan tres terminales en ánodo, el cual es el terminal principal, el puerta, que es el terminal de control, y el cátodo, que hace tanto de terminal principal como de control. Sabiendo que los tiristores están controlados por corriente, es decir, actúan cuando se aplica una corriente al terminal G, el tiristor se activa y permite la conducción. De igual forma, tenemos que los convertidores LSC generan armónicos que necesitan ser filtrados, lo que esta tecnología necesita da filtros en sus subestaciones, y esto también contribuye a que su tamaño sea mayor. Es algo importante que necesita compensadores estáticos y de bancos de condensadores. A continuación, pues se ve la imagen del tiristor y bueno, tenemos los elementos de un sistema convencional en donde tenemos bancos de condensadores, los cuales se encargan de compensar la potencia reactiva requerida por el sistema de transmisión. Tenemos los transformadores, que se encuentran en el lado de la corriente alterna y su función es adecuar la tensión a los niveles que requiere el convertidor. Tenemos convertidores, los cuales se encuentran tanto en el lado de corriente continua como de alterna, y están formados por tirisores y realizan la función de rectificadores y de inversores. Tenemos los filtros de corriente continua, los cuales están en el lado de la corriente continua y sirven para atenuar el rizado presente en las líneas de corriente continua. Tenemos la bobina de choque, la cual está en las líneas de corriente continua. Es una reactancia inductiva y sirve para reducir las corrientes armónicas del sistema y mejorar su estabilidad. Tenemos filtros AC, los cuales se sitúan entre los transformadores de los inversores y los transformadores eh, de los rectificadores. Estos filtros se encargan de reducir los armónicos producidos durante la conversión. Tenemos los cables de corriente continua. Los cables en los sistemas de transmisión LSC y HVDC son distintos si la transmisión es aérea o submarina. Ahora encontramos la tecnología BSC o Voltage Source Current. Esta está basada en la formación de tristores IGBT, que son los transistores bipolares de potencia aislada. Estos dispositivos electrónicos semiconductores se utilizan en la electrónica de potencia como dispositivos de conmutación, ya que estos permiten controlar a altas potencias y altas frecuencias la conmutación. Están construidos por la combinación de un BJT bipolar Junction transistor y un MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Estos presentan tres terminales, como se muestra en la imagen: el colector, la punta C, la puerta la G y el emisor la E. Al igual que los transistores, estos presentan dos estados de funcionamiento en conducción y de bloqueo. Por otro lado, los IGT controlados no son de controlan por tensión, sino no se controlan por corriente, sino por tensión, a diferencia de los transistores. Y esta tensión es llamada BGS o BGD, que es la tensión que se da entre la puerta y el emisor de un transistor y permite controlar tanto el encendido como el corte del transistor, por lo que es posible controlar tanto la potencia reactiva como la potencia activa de forma independiente sin necesidad de componentes estáticos ni bancos de concentradores, como se observa en la tecnología LSC. Además, esta tecnología presenta muy pocos armónicos, por lo que no es necesario la presencia de filtros para eliminarlos en las subestaciones, por lo tanto estas no requieren tanto espacio, a diferencia de las LSC. En la siguiente encontramos los elementos del sistema BSC y pues un montaje de cómo es el convertidor en su sistema, donde en este encontramos transformadores que se encuentran en el lado de la corriente alterna, y estos van antes del rectificador, y su función es adecuar la tensión a niveles que requiere el convertidor para realizar su proceso. Lo encontramos los convertidores que se encuentran en el lado de la corriente alterna como en el lado de la corriente continua, y como se explicaba anteriormente están formados por IGBTs
y realizan la función de rectificadores y de inversores. También encontramos reactancias de fase, que estas se colocan antes del rectificador y después del inversor y sirven para eliminar los armónicos de corriente que aparecen debido a las conversiones realizadas. Encontramos también filtros AC, que se colocan antes y después de las líneas CC y se encargan de eliminar los armónicos producidos por las IGBTs durante su funcionamiento, dado que estos pueden presentar interferencias en las señales de radio y de telecomunicaciones que se encuentran cercanos a las bases de redes de transmisión. Encontramos también filtros CC, que estos se colocan al lado de la corriente continua y están formados por condensadores y sirven para minimizar el riesgo que sale entre las líneas CC y también posibles interferencias en las líneas de telecomunicaciones. Y por último encontramos los cables de corriente continua para los sistemas de BSC, HVDC, que están hechos de un material especial, el cual es un polímero que presenta propiedades interesantes como lo son que es un material muy ligero, flexible y presenta unas condiciones mecánicas adecuadas para el tipo de transmisión de energía que se está realizando. A continuación tenemos las configuraciones de los enlaces HVDC en función del número de estaciones que presenta el enlace. Tenemos la back-to-back, que solamente hay una estación transformadora, en donde los dos convertidores se encuentran en la misma estación transformadora, por lo que no son necesarias las líneas de transmisión. Tenemos la punto a punto, que es la configuración más habitual y presenta dos estaciones transformadoras, una a cada extremo de las líneas de transmisión. El rectificador y el inversor se encuentran en dos estaciones transformadoras distintas, por lo que en este caso es necesaria una línea de transmisión de corriente continua. También encontramos las conexiones multiterminal, donde hay tres o más estaciones transformadoras conectadas por líneas de transmisión CC. En esta existen tres tipos de transmisión multiterminal. La primera es la multiterminal en serie, donde todas las instalaciones transformadoras se encuentran conectadas a una tensión diferente, donde al estar conectadas entre sí la caída de tensión en cualquiera de las estaciones afectará la tensión total del proyecto. Encontramos las paralelas, donde las estaciones están conectadas entre sí en paralelo y por lo tanto todas las estaciones conectadas a la misma tensión. Este tipo de conexión se utiliza cuando las estaciones transformadoras superan el 10% de la potencia total de las estaciones rectificadoras. Y por último encontramos la multiterminal mixta, donde estas conexiones son aquellas en las que las estaciones transformadoras pueden estar conectadas tanto en serie como paralelo, independientemente de cómo estén conectadas el resto. A continuación tenemos la comparación HVDC y HVDA, en donde tenemos que HVDCA en centrales eléctricas NMT se ajusta el voltaje mediante un transformador para que circule por las líneas de transmisión AT y antes de llegar al receptor se vuelve a ajustar a AMT con otros u otros transformadores en cascada. Más que en HVDC tenemos que consta de transformadores de convertidores al inicio y al final. La corriente ajustada por el primer transformador pasa por un convertidor que trabaja como rectificador y se encarga de convertirla de alterna a continua. También tenemos un tip que según la empresa ABB, una línea HVDC en memoria de 2000 kilómetros a 800 kilovoltios presenta unas pérdidas de alrededor del 5% que se disipa en calor, mientras que en la línea equivalente en corriente alterna perderá el doble del 10%. Bueno, tenemos que las consideraciones técnicas. Tenemos que la interconexión asíncrona permite conectar dos sistemas asíncronos, no transfieren las oscilaciones ni perturbaciones de un sistema a otro, más que en el HVDA, no. Después tenemos que la estabilidad no depende de la longitud de la línea, por lo que la potencia transferida siempre es constante y máxima. En HVDA tenemos que depende de la longitud de la línea de transmisión y eso a mayor longitud, mayor reactancia y por lo tanto menor transferencia de potencia. Tenemos compensaciones de líneas y corrientes de cortocircuito, donde la compensación no es necesaria ya que los propios convertidores del sistema controlan la potencia reactiva, más que en HVDA se utilizan baterías de condensadores para realizar la compensación de reactivas necesarias. Ahora encontramos las consideraciones medioambientales y es que la HBC causaron un menor daño, dado que como se observa en la imagen, el tamaño de sus montajes es mucho menor al que se encuentran las HVAC y que estas presentan un menor espectro electromagnético y eléctrico que las HVAC. Encontramos también en consideraciones económicas que los costes directos son mayores en las HVDC, dado que necesitan un mayor número de implementos en su compra inicial y en los HVAC uno menor, pero en lo que son el despliegue de líneas de transmisión, este es menor en las HVDA.
Gracias.